Goyo. Eh, a petición de varios de este grupo, Goyo aceptó nuestra invitación para liderar esta tertulia. Gracias por aceptarlo, Goyo. No tengo duda que nos traerá a todos algún aprendizaje. Todos te conocemos y creo que no hay nadie que no te conozca aquí en este grupo. Para quienes no lo conocen, pues les envío un pequeño biografía. Luego de la presentación, tal vez, ahí donde vamos a aprender todos, abriremos la tertulia para preguntas, comentarios y aportes de todo lo que has dicho y, y enriquecerlos sobre este tema que creo que es tan importante para todos. De manera que no me estén extiendo más. Y Goyo, dime a qué horas comienzo a presentar tu presentación. Ya puedes comenzar, gracias. Listo. Eh, Voy a permitirme, si la tecnología me lo permite hoy, que creo que sí. Ay, ay, ay. Eh, no me digas que lo acabo de planear. Un segundo, Goyo. De manera que voy a, voy a compartir un segundito. Ok. Ahora sí creo que lo puedo hacer. Cuatro dimensiones. ¿Están viendo algo? Sí, Bueno, voy a abrir la presentación total. ¿Ya la ven perfecto. completa? Sí, Adelante, Goyo. ya. Cuatro Bueno, dimensiones. bienvenidos. Espero agregar algo de valor con esta presentación. Entonces, si quieres, sigue la siguiente. Una pequeña introducción. Miren, en 1997 yo aprendí los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y el último de los hábitos, llamado afilar la sierra, el hábito 7, me enseñó este tema en las 4 dimensiones. También en ese mismo método, en el hábito 3, poner primero lo primero, supe cómo planear la semana. Y desde esa época me acompaña esa práctica de todas las semanas, preparar un poco lo que voy a hacer. Se trata de que en las 168 horas de una semana haya tiempo para estas 4 dimensiones. O sea que al planear la semana tengamos tiempo para cada una de las 4. Luego en Ecopetrol preparé a los funcionarios antes de su jubilación, viendo la jubilación como un comienzo de una etapa nueva, una oportunidad para vivir con propósito y plenitud, que cada uno pudiera hacer de ello un proyecto. Para celebrar mis primeros 75 años, escribí un texto en el que combiné en él la noción de cultura, aquella que me han oído otras veces, como la cultura es la respuesta a los requerimientos de la vida, y estas 4 dimensiones. Me propusieron que fuera el tema de esta tertulia, ChatGPT me hizo una síntesis del texto y así nació esta presentación. Sigamos. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Una dimensión corporal, hacer consciente que vivimos con nuestro cuerpo unido a la naturaleza. Una dimensión intelectual, sabemos muchas cosas y desconocemos más. Pues tomar conciencia de lo que sabemos y cómo lo sabemos. Afectiva, amamos la vida, la cuidamos y nos desapegamos. La espiritual, le encontramos sentido a todo lo que hacemos y también nos desconcertamos. En el equilibrio de estas dimensiones se encuentra la plenitud. Cada una de ellas nos plantea requerimientos específicos. Las respuestas a los requerimientos será nuestra propia cultura. A cada quien le corresponde construir su propia cultura. Siempre encontraremos nuevos aprendizajes en cada dimensión. Sigamos. La dimensión corporal. Se trata del cuidado físico y la salud preventiva. Y aprovechar estar en armonía con la naturaleza. El aire que respiramos, el sol que recibimos, el agua que bebemos, los frutos de la tierra que comemos, estar en consonancia con ello y que
todo eso le haga bien a nuestro cuerpo. Es hacer una alimentación consciente y un ejercicio regular. Buscar en lo posible el aire libre. Horas dedicadas cada semana a mejorar y mantener el cuerpo en cualquiera de las actividades que nos ocurran, pero dedicarle tiempo a ello. Hacer conscientes nuestras cualidades y limitaciones. No lo podemos hacer todo, hagamos lo que podamos hacerlo bien hecho. Tener especial moderación en todo, no excedernos en nada. Respetar los ritmos naturales. Hacer especial énfasis en la respiración y recordar que la respiración abdominal mueve nuestra digestión. Cuidar muy bien el cerebro. Caminar, caminar y caminar. Y cuando sea posible, subir y bajar escaleras en las puntas de los pies dentro de cada huella de la escalera. ¿Seguimos? Dimensión intelectual. Es un aprendizaje continuo y un fomento de la curiosidad, lectura, escritura y hobbies creativos y recreativos. Entender una sana economía personal y familiar sería como uno de los frutos fuertes de esta dimensión intelectual. Ejercitarnos en el arte de preguntar. Y recuerden que para las técnicas modernas y para la inteligencia artificial es muy importante que hagamos una buena pregunta para que surjan cosas buenas. Adaptarnos a cada situación cambiante. Valernos de ayudas, pero mantener el timón de nuestra mente. Está muy bien que nos ayudemos de todas las calculadoras y todo, pero que no perdamos de vista que debemos saber todavía sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Escuchar y dialogar mucho. Buscar soluciones a los pequeños problemas de la vida. Anotar lo que pueda servirnos luego o a otros. Participar inteligentemente en los grupos que nos requieran. Hacer conscientes los principios y los valores. Siguiente. Dimensión afectiva. La familia, los amigos, la comunidad, sus cambios y circunstancias. Construcción y mantenimiento de relaciones significativas. Fomentar la empatía y el amor como fuente de alegría. Reconocer nuestras emociones y ponerlas al servicio de la felicidad. Comenzar amándonos a nosotros mismos. Observar a los demás y apoyarlos en sus procesos. Valernos de ayudas como el perdón y la reconciliación. Fomentar la comunicación alegre y sencilla con los demás. Vivir coherentemente con los principios y valores. Experimentar el desapego a lo no importante. Reconocer la unión de emociones, respiración y lenguaje. Siguiente. La dimensión espiritual. Buscar la trascendencia y el sentido de la vida y las acciones. Fomentar y tener espacios de silencio, oración o meditación. Convencernos de los frutos de una vida bien vivida. Que nuestros balances sean positivos con responsabilidad. La autoconciencia racional de cada uno de nosotros nace, pero no muere. Es una gracia saber que existe una posible vida eterna. Cuerpo sano, mente clara y emociones felices perduran. Nuestra misión es dejar un legado a las siguientes generaciones, pero también evitar el dejarles problemas que pudimos solucionar. Que los bienes que nos dieron a administrar sirvan para el bien y queden en buenas manos. Siguiente. Integración de las dimensiones. Estas 4 dimensiones forman parte de un todo, la vida. La vida plena está muy cerca al equilibrio de dichas dimensiones. La invitación es a hacer una planeación sencilla de la semana. Que cada semana tengamos tiempo para cultivar la vida. Habrá momentos con énfasis en alguna dimensión, pero siempre debe haber un espacio para todas y cada una. Escuchemos la evaluación que los demás hacen de nuestra vida. Revisemos y aclaremos temas jurídicos y financieros. Aceptemos con tranquilidad lo que no podemos controlar. Seamos felices independientemente de las circunstancias. Siguiente. Retos y oportunidades en la jubilación. Es un tiempo disponible para lo verdaderamente importante. Superar miedos a la soledad, la inutilidad y la rutina.
Hacer de esta etapa un proyecto de vida para realizarnos, recordar aquellos sueños que no pudimos vivir y en la medida de lo posible hacerlos realidad. Con alguna frecuencia conviene revisar lo que vamos logrando, compartirlo con los demás, participar en todo aquello que nos produzca satisfacción, una invitación que nos hacían los Boy Scouts: dejemos este mundo un poco mejor de como lo encontramos. Siguiente. A manera de cierre, ¿cuál es tu proyecto de vida para esta etapa? ¿Con quiénes cuentas para compartirlo y vivirlo? ¿Qué te detiene para vivir feliz? La felicidad no es un destino, es el camino. Veamos plenamente esta etapa de nuestra vida. Deseémonos un tiempo sereno de amor y servicio y que la muerte nos encuentre vivos. Una pequeña cosa, propaganda comercial al final. Ofrezco sesiones de coaching ontológico para quienes deseen acompañamiento en la elaboración de su proyecto de jubilación. Muchas gracias. Qué maravilla, Goyo. Qué cosa tan práctica, corta, valiosísimo. Creo que va a dar para conversar muchísimo. Excelente. Cuando me lo mandaste dije, qué maravilla, qué maravilla. Ahí se refleja el Boy Scout que eras y que sigue siendo, ¿ah? Impresionante. Excelente. Bueno, comentarios y yo creo que esto va a dar para una tertulia realmente muy interesante, porque yo creo que la medida que pasabas todo eso, se nos iban ocurriendo cosas a nosotros y decir, sí, esto yo lo estoy haciendo, no, esto me falta, esto puede ser que sí, ¿cómo hacer? Yo creo que es el momento de compartir estas cosas y de preguntarte y ver dónde intercalamos todo esto. Queda abierta la sesión, una tertulia estupenda. En 15 minutos tenemos para comenzar a hablar. ¿Comentarios? Pero de a uno. Y a uno, sí, claro. Si no hablen todos al tiempo, que esa vaina no. ¿Alguna reacción? Hola Darío, Sí, señor. Darío, Dale. eh, Juan Gregorio, muchísimas gracias. Excelente, uy, excelente presentación, práctica, sabia y bueno, como la has vivido, pues es de mucha garantía. No, a mí se me ocurría, o mejor dicho, me acordé que cuando hacíamos algunos cursos de preparación para la jubilación en la empresa, eh, el facilitador dijo una cosa muy sabia. Dijo, es que la preparación para la jubilación hay que empezar a hacerla el día que se firma el contrato para trabajar. O sea, desde el primer día de trabajo había que prepararse para esto que estás proponiendo de las 4 dimensiones. Bueno, era una anécdota, pero el fondo de eso es que, bueno, nunca es tarde para empezar, pero las cosas no se improvisan y en la medida en que más temprano comencemos a trabajar esas 4 dimensiones, pues ya la parte final, digamos, de nuestra vida, pues será como seguir ese camino que ya comenzamos a hacer rato. Esto pues no es nada nuevo ni nada maravilloso, sino sí, una observación que creo que nos vale a todos. Gracias. Gracias, Vicente. Jaime Heredia, libera tu micrófono, Jaime. A ver si. Eso, ahí te oímos, sí. Buenas tardes a todos. Oye, mucho gusto. Puede que estemos de Dice Jaime. acuerdo con un tema, pero yo quiero que me lo aclares un poquito. ¿Cómo es el tema de la felicidad es el camino? Nosotros los caminantes sabemos que la meta es muy rico llegar a ella, pero lo más importante es gozarnos el camino, que cada etapa y cada momento, cada paso que damos sea feliz. No esperar que sea el final cuando llegamos a la meta, y no, ya cada parte del camino es fuente de felicidad. Y cuando se acabe el camino, se También acaba la seguirá. felicidad. No, 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 ahí es que comienza la Por eso eterna. digo que yo quiero que
que me lo aclares un poquito. Sí, realmente, pues para los que tenemos esperanza en la vida eterna, pues ahí se será plena felicidad. Entonces estamos de acuerdo. Ok, Gabriel Rodríguez está diciendo que es de tanta profundidad que quisiera una copia de la presentación para poder entender, interiorizar y deleitarse con cada punto. Y que gracias por la invitación. Gabriel, les voy a mandar la copia si no tienes problema, Goyo. Sí, claro, ¿no? Listo. Pedro, adelante Pedro y después sigue Lauro. Hola, Goyito. Bueno, Ha habido, pero muchísimas gracias por esta presentación tan profunda. Comparto lo que dice Gabriel, que tu presentación hay que digerirla, cada cosa que dijiste ahí hay que digerirla y entenderla, ¿no? Eh, en general, me parece un camino muy interesante, muy válido para los que estamos jubilados. O sea, de verdad la jubilación no nos debe coger como fuera de base. Y creo que las cuatro dimensiones que has puesto son pues fundamentales en lo que está, ¿no? Eh, creo que sí destacaría mucho el tema que decía Jaime ahora, el tema de la felicidad, que es el camino y no el destino, ¿no? Y hay que buscarla. Me parece que, y tú lo mencionas por ahí que, hombre, hay que vivir feliz en lo posible, ¿no? Hay que hacer un camino vivir satisfecho con uno mismo, ¿no? ujú, Y ese camino empieza como un camino como de conocerse uno, de saber uno las cosas para lo que es bueno, para lo que no es, saberse aceptar lo que los otros piensan, etcétera. Pero bueno, está de verdad que pues comentar cada diapositiva nos llevaría mucho tiempo. Valiosísimo tu presentación. Te la agradezco mucho y la aprecio inmensamente porque creo que es un camino que nos ayuda a todos a mirar en qué estamos bien, qué hay que reforzar y seguir adelante. Muchas gracias, Goyito. Muchas no, gracias a como ti. siempre. Qué Muy bien. bueno, qué bueno, qué bueno. Juan Laureano, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Goyo, por esa presentación y ese resumen tan profundo que has hecho, incorporando en gran parte los elementos de tu libro que leí y me agradó mucho. Y realmente se trata es de cómo nos ayudamos, cómo va uno superando cada día. Yo tengo una Se pregunta cortó aquí. y después algunos comentarios. La pregunta es en la parte de la espiritualidad, en la página donde primero vienen las cuatro partes. Ahí tú hablas de que en lo espiritual hay que algo así dijiste como coordinarnos y después descoordinarnos, fue lo que, no sé si tienes el texto ahí, Espérame un segundo, Darío, lo miro. en donde hablas de la espiritualidad, al principio, como en la página cuarta. Ah, espiritualidad. Le encontramos sentido a todo lo que hacemos y también nos desconcertamos. O sea, Y eso, sí, como parte del dice el tema chavo. es que seamos capaces de saber que no nos las sabemos todas y que hay momentos que uno se siente perdido en el camino. Y eso es parte de la espiritualidad, no es una senda perfectamente clara, no, hay momentos en que nos perdemos y eso es parte de la espiritualidad. Y es reconocer humildemente que somos parte de un plan distinto a nosotros y que aunque planeamos mucho y hacemos muchas cosas buenas, no todo sale como queremos, ni todos nos lo interpretan como queremos. Hacemos cosas de muy buena voluntad y después nos las interpretan horriblemente. ¿Qué es esto? Y bueno, eso es parte de la vida. Y encontrarle sentido a eso es parte de la espiritualidad. Dicho de otra manera, o sea, una de las fuentes de espiritualidad más grandes es la corrección del propio error. No es no cometer errores, sino que los errores sean una fuente de sabiduría. ¿Sí? Ujú. Y la humildad de saberse limitados prácticamente en todo. No hay cosa que uno haga y después no encuentre que lo hubiera podido hacer mejor, pero ya no puede retroceder para Claro. hacerlo mejor, porque así somos hechos. Gracias por esa aclaración. Lo otro es realmente anoche, curiosamente, buscando alguna música, encontré aquella canción, no sé si se acordarán algunos, que dice que quiero robarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Es una canción, yo creo, ¿de qué año será? No sé, ¿alguien se acuerda? Es un bolero
De todas formas, me pareció tan filosófico aquello de que la búsqueda de la felicidad es un poco robarle a la vida 5 minuticos, 5 centavitos. Centavito. Yo digo que son 5 minuticos, porque lo único que tenemos es el tiempo y, y lo único que podemos lograr, digo yo, es como minuticos de felicidad, ¿no? Porque siempre he pensado que la felicidad es satisfacer las necesidades ante todo eso. Si uno ya se contenta con eso y piensa que esa es la felicidad, pienso que se ha ganado harto, porque entonces ya todo lo que venga es ganancia. Y bueno, otra cosa de tus comentarios, planear la semana, realmente me parece muy útil. Voy a empezar a ponerlo en pie porque no lo hago tan conscientemente, más o menos inconscientemente el lunes abro algún cuadrito que tengo por ahí, digo, bueno, esta semana tengo que ir al médico, tengo que llenar mis impuestos, tengo que ayudarle a mi hijo con tal cosa, ¿no? Tengo que ir a tal parte, pero como que no he hecho el esfuerzo como tú lo propones ahí de decir, bueno, a ver cómo voy como a llenar esas metas que son importantes, ¿no? ¿Cómo atiendo a mi cuerpo? ¿Qué tiempo dedicar a mi cuerpo? ¿Qué tiempo dedicar a mi intelecto? ¿Qué tiempo a la espiritualidad? Me parece un principio muy válido. Yo no tuve la suerte de haber estado sometido a un curso completo de prejubilación por muchas razones, pero, y además me jubilé y tenía varios planes, ¿no? Había hecho algunas inversiones que no fueron buenas, resulté haciendo otras para compensar, como para tener un trabajo. Y luego, pero ciertamente les confieso que mi jubilación fui un poco desordenado. Quise, y digo ya mi jubilación porque me jubilé desde el año 2009, ya llevo 2009, más de 14 años, 2009, 15 años, 16. 16 años, y entonces tenía muchos planes y me dediqué a hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y ahora me doy cuenta en retrospectiva que he debido focalizarme, he debido centrarme por ahí en dos cosas, pero quise repicar las campanas y andar en la procesión. Afortunadamente, los impactos no han sido como para descalabrarlo a uno, ¿no? Han sido tolerantes, han sido tolerantes y me han dejado como ese aprendizaje, que nunca es tarde para aprender, ¿no? Nunca es tarde para aprender, pero el aprendizaje, como tú lo mencionas, y realmente supone un periodo de reflexión, darse uno, lo que yo digo, la pela mental, y es que no es fácil, ¿no? Cambiar los hábitos no es fácil. Uno mira, por ejemplo, el problema del azúcar, que hoy es un problema tan común en el mundo, el problema de la obesidad. Ahora se están desarrollando, como ustedes saben, medicinas que son inyectables y la gente se somete a esos tratamientos semanales y son efectivas. Ahora están desarrollando las pills, porque se supone que es mucho más fácil para las farmacéuticas y mucho más barato. Y entonces esos tratamientos se van a popularizar, porque la obesidad también se ha popularizado, es increíble. Entonces esos tratamientos a base de píldora, pero el problema ahí es que el individuo va a empezar seguramente a ser más desordenado porque dice, yo como aquí todo lo que quiero y qué, pero me tomo la píldora, ¿no? Ahora me acuerdo, Goyo, de un tipo que tú conociste que fue en la cooperativa, ese tipo que andaba en control de calidad, ¿cómo se llama? Eh, Mariño, Mariño, Fernando Mariño, Mariño. un tipo muy inteligente, muy preparado, profesor de los Andes, ¿verdad? Ha escrito varios libros sobre control de calidad, un experto en control de calidad, un consultor importante en control de calidad. Un día me dijo, Juan, yo con lo único que no he podido en la vida, este era un tipo muy disciplinado, muy trabajador. Me dijo, Juan, yo con lo único que no he podido en la vida, y yo dije, ¿quién sabe qué me va a decir? Y me dice, ha sido con el azúcar, ¿ves? Nunca he podido controlar el azúcar, ¿no? Y es que realmente controlar la boca, me estoy extendiendo un poco, pero un poco chacha le estoy echando, pero es que realmente controlar la boca, hablando de la necesidad de mejorarse y pulirse y establecer hábitos saludables, que tú lo hablas ahí, ¿no? La parte del cuerpo, la parte de la salud. Hoy la parte de la salud sustancialmente depende principalmente de la alimentación, ¿no? Principalmente de los buenos hábitos alimenticios, o sea, de la buena nutrición. Y sobre todo los adultos mayores necesitamos un muy buen nutricionista, una muy buena nutricionista. Y entonces ahí viene el hábito del azúcar, ¿no? Y es que el azúcar además es adictivo.
adictivo. Y qué difícil es vencer el hábito por ejemplo, de comer postre, el que ya está habilitado a comer postre. Bueno, con esto, Goyo, lo que hago es agradecerte realmente y solamente he traído a colación el punto, pero te agradezco mucho. Voy a tratar de poner en práctica planear mi semana mejor para seguir teniendo una jubilación lo más productiva y feliz que se pueda. Gracias. Gracias, Bueno, me encanta. Gracias. gracias, Laureano, gracias. Yo había levantado la mano y después le doy la palabra a Jorge Luis, que si no se me va la paloma, Jorge Luis. Goyo, cuando hablaste, bueno, como todos lo han dicho, se iban recordando cosas que le pasan a uno y uno dice, ay Dios, esto sí es bien importante. Yo quería resaltar una cosa que tú dijiste que me parece, en mi caso personal, ha sido una revelación. Yo me retiré hace 6 años, en el 18, y tenía pánico de si yo iba a poder quedarme en la casa sin las 80 actividades y sin los vuelos y sin la actividad esta. Y dije, tengo que seguir haciendo algo. Entonces me dediqué a hacer consultoría. Dije, pero bueno, voy a hacer consultoría a raticos y a bajarle el ritmo a las cosas. Pero una cosa que yo tenía cuando estaba trabajando y que lo aprendí desde muy joven era que yo todas las mañanas le dedicaba 1 hora o 2 a mi cuerpo, a lo que tú hablabas del cuerpo. Jugaba tenis y después de jugar tenis me iba a trabajar, o iba al gimnasio y después me iba a trabajar, o nadaba y me iba a trabajar. Y esa cosa me quedó grabada. Y mientras estuve en Miami, pues podía, cuando me retiré, hacerlo, dedicar las 2, 3 primeras horas del día a algo que me parecía que, además de darme gusto, el deporte y la natación y el tenis, me mantenía mi musculatura bastante bien. Y después empecé a escuchar especialistas y gente que decía, miren, ustedes los de la tercera edad, el gran problema es la musculatura, porque se va perdiendo músculo. Y entonces uno decide que, pues me doy una caminadita o, o sí, hago ejercicio más o menos lo que pueda, pero se empieza uno a dar cuenta que y yo tengo una pesa que me mide la masa muscular, ¿no? Todos los días. Y yo digo, uy, estoy perdiendo masa muscular. Y, y entonces dije, me voy a concentrar en esto. Y yo quisiera, y lo veo entre mis amigos, la gente de mi edad, que yo los veo todos agachaditos, encorvaditos. Yo estaré encorvado probablemente tanto como ellos, pero muchas veces es porque esa musculatura, ese subir y bajar escaleras que tú decías, o ese hacer ejercicio en el gimnasio para mantener el músculo, no para volverse un musculoso, sino para mantener el músculo que se está perdiendo a velocidades agigantadas, a veces uno lo descuida. Y entonces me acuerdo de ti cuando nos has visitado, que nos has hablado de la caminada, perfecto. Me acuerdo de Guillermo Sanz, que cuando hablábamos con él me decía, si usted se puede meter al mar todos los días, hágalo, no pierdas. Y todos los días me acuerdo de Guillermo cuando me meto al mar por la mañana y digo, esto me está trayendo vida a mi cuerpo, estoy dándole salud, voy al gimnasio. Otra cosa que descubrí, el sauna es espectacular porque te da la capacidad de un choque térmico que hace que tu sistema inmune, respiratorio, circulatorio se reactive con el agua helada después de estar. Entonces, toda esta cosa del cuerpo, y les confieso, por lo menos cada 15 días me doy un regalo de un tremendo masaje fuerte que me estire los músculos, y es algo que he descubierto, y lo quiero como una colaboración, que uno tiende a no hacer ejercicio porque, ya qué jartera, ¿no? O qué difícil. Y resulta que ahí está la clave. Alguien decía que si uno mantiene las piernas, sobre todo los músculos de las piernas, súper activos, va a perder 50% de posibilidades de caerse. Que lo que pasa a los viejos es que se caen porque no tienen los músculos suficientemente. Me encantó eso que hablaste del cuerpo,
pero quiero decir que quiero compartir mi experiencia de una inversión. A veces, y la ventaja que tengo ahora que estoy en Europa, es que no hay nadie despierto en América mientras yo estoy haciendo ejercicio, porque hago ejercicio de 8 a 11 de la mañana, entonces no tengo ningún compromiso ni de consultoría ni de nada, nadie me llama, ni los amigos. Entonces, fantástico, la mañana es para mi cuerpo. Y de ahí, y la otra cosa es que la parte intelectual. Y descubrí que la tecnología también te puede ayudar. Entonces me compré un par de audífonos de esos que se pueden mojar. Y entonces yo me voy oyendo la revista Economist mientras estoy en el gimnasio, mientras estoy caminando en la playa, me están leyendo la revista Economist todas las semanas o la revista que tú quieras, que todas las leen. Ahora no necesitas leer, te las leen mientras tú estás haciendo otra cosa. Entonces la parte intelectual y evidentemente todos los otros aspectos. Pero no me quiero extender, quería insistir en ese punto que a veces uno descuida, porque, qué pereza. Jorge Luis, adelante. Bueno, Goyo, lo que me produce a mí, o me ha producido su intervención tan ordenada y tan como tú eres, ¿no? Varias ideas me ha generado. La primera que quiero tomar es justamente tomando el ejemplo de Darío. Creo que también yo le añadiría en alguna parte de las diapositivas tener una pasión, la misma pasión con la que exactamente Darío nos estaba comunicando su cuidado del cuerpo. Esa pasión debería estar en alguna parte, ¿no? Algo que no podamos vivir sin ella. Yo, por ejemplo, lo que he encontrado es que cuando tuve el tiempo, me he leído todo lo que no tenía, lo que no había podido leer antes, ¿no? Por ejemplo, retomar el Quijote. Y para mí el Quijote ha sido como un libro de aventuras, de un libro de aventuras más, como una especie sí, de pequeña Lulú en grande. El gozo ha sido impresionante. Queríamos Montesquieu, el libro, el libraco enorme de Montesquieu, ensayos, es algo maravilloso. Y entonces yo diría eso. En alguna parte yo pondría, si no tienes una pasión, te vas a envejecer más rápido. Hay que buscarla. Otro, que quizás por tener hijos artistas, pero a mí el encuentro con el arte también ha sido maravilloso, ¿no? La música con mi hijo Jacobo, el que yo me pongo a oír música africana con Jacobo y para mí es un deleite impresionante porque me descubre un mundo que yo no tenía ni idea. Uno tiene como el prejuicio o el prototipo de que África son tambores. Mentiras, mentiras. Hay una música melódica africana maravillosa. Entonces, poder encontrar esas cosas me parece también importantísimo. Otro punto que para mí ha sido clave, saber manejar conflictos. La vida no es recta, la vida está llena de sub y bajas. La vida hoy te agarra por el suelo, mañana te puede subir. Y entonces, si tú no estás preparado para manejar conflictos, para saberlos tratar, para no evitarlos. Por eso a mí me gusta, muchas veces yo digo, ¿cómo que la felicidad? La felicidad no existe, existen momentos felices, pero la felicidad como estado, yo creo que nadie puede vivir en felicidad. No, lo que decía Laureano ahora hace un ratito, ¿no es cierto? Es decir, somos tan imperfectos y también eso me lleva a otro punto que para mí ha sido interesantísimo. Es que estamos en un ciclo de incertidumbre y qué rico poder vivir sin absolutos. Ujú. Yo acabo de terminar este libro, que se lo recomiendo. Es una especie de memorias de Martín Caparrós, que como ustedes saben, o como muchos saben, está padeciendo ahorita hace 2 años, 3 años, la enfermedad del ELA, ¿no? Inmunodeficiencia lateral Esclerosis, amiotrófica. esclerosis Eso. lateral. Bueno, sí, ok.
Y la manera como él habla de la enfermedad, porque va intercalando, son sus memorias, pero va intercalando qué es lo que le ha producido últimamente la enfermedad. Como ustedes saben, la ELA es absolutamente, no hay curación, no hay remedios para el ELA, ¿no? Esto está, el deterioro se va captando cada día a día y se nota cómo lo vive él. Pero dice algo muy lindo, dice, yo pensé que iba a ser una catástrofe. ¿Y sabes qué? Tengo 7 libros por escribir y no sabes si va a vivir mañana, ¿no? Eso me parece interesantísimo, ¿no? Él decía algo así como, tengo razón, pero también todo lo contrario, ¿no? Es el maestro de la paradoja. Y eso me parece interesantísimo. No hay nada fijo, no hay nada cierto, absolutamente cierto. Entonces, creo que eso me parece importantísimo, y eso me ha hecho, tus diapositivas me han hecho pensar también en eso. Y finalmente, yo creo que tenemos que acercarnos a la muerte. Tenemos que saber acercarnos a la muerte, es decir, poder mirar a los ojos a la muerte. Yo creo que eso es parte de la tranquilidad, también es parte de la felicidad. Si nosotros comenzamos a ver a la muerte como una hermana cercana, y podemos hablar con ella y podemos imaginarnos el día que nos muramos, creo que vamos a ganar mucho en términos de poder vivir bien. Muchas gracias, Goyo. Qué A bien, ti, Jorge Luis. qué rico. ¿Algún comentario, Goyo? Sí, yo cuando hablabas de los músculos, quiero hacer énfasis en los músculos de la columna vertebral. Entonces, la gente piensa que la columna es un problema solo de huesos y cartílagos. Sí, eso es verdad, pero los músculos que acompañan a la columna son definitivos. Entonces, fortalecerlos es parte de que la columna se mantenga bien. Los chinos insisten mucho en que la vejez, no, perdón, lo dicen en positivo, la juventud está unida a la columna vertebral. Si la columna es flexible, usted está joven; si la columna se va esclerosando, usted está viejo, ¿sí? Entonces, a mí el secreto tibetano de eterna juventud y el Chikun Shaolin todos los días, juiciosamente por la mañana, me mantienen bastante bien en eso. Y la patinada de vez en cuando también me cae muy bien. ¿Tirada en el hielo o en ruedas? No en ruedas, en línea. Qué, qué bien, qué bien. A ver, comentarios, más comentarios, para aprender unos de otros, hombre. Ah, bueno, quiero decirte lo de José Luis, o sea, lo de la pasión me parece un tema interesantísimo que en las próximas cosas quiero incluirlo porque sí, realmente. El arte, yo no soy tan artista, pero sí soy un melómano, me encanta escuchar la música, entonces me va bien. Y todo lo que sea la literatura, desde que sepamos leer, estamos acompañados siempre. Un buen libro es la excelente compañía y nos ayuda muchísimo todo. Ya que no hay nadie levantando la mano, yo quería decir una cosita más. Hay una cosa que a mí personalmente me ha enriquecido tremendamente: los amigos. El tener personas que uno tiene que ver, física o virtualmente. eh, Aunque ustedes no lo crean, estas tertulias para mí se volvieron una cuestión importantísima para mí. Yo sé que para muchos puede ser interesante, pero para mí tengo la responsabilidad de las reuniones y de ver quién habla y quién el otro, pero eso es como una pasión muy agradable porque sé que va a unir, va a hacer que hablemos, que conversemos, con este grupo, con el otro. Gabriel y Leonidas saben que nos reunimos los Gonzagas también una vez por semana. Esas reuniones se me volvieron sagradas. Y esté donde esté, me llevo mi computador y a esa hora hacemos, pero ese compromiso con los amigos. eh, yo sé que Pedro, por ejemplo, tiene en el coro actividades de responsabilidad con amigos, de no aislarse uno. eh, Porque yo pienso que sí, una de las cosas que yo he visto en algunas personas que conozco más o menos de la misma edad, que a veces que, por ejemplo, si el oído no está funcionando muy bien, entonces tienden a aislarse porque no escuchan bien, en lugar de comprarse un buen audífono o hacerla. Y entonces, si se aíslan, empiezan a sentirse que ya como que mejor no ir a reuniones porque de repente no escucho o no me escuchan, o, o,
o me siento mal. Ese tipo de mantener al máximo la capacidad de relacionarse con otros. Y yo no sé dónde lo pondrías tú en tu lista, Goyo, pero eso me parece fundamental, no solamente con la familia, sino con los amigos. La parte Lau- afectiva cabe todo eso. ok, ok. Laureano, adelante. Oyéndolos a ustedes, ahora me acuerdo que este mes se celebró en Colombia el Día del Voluntariado, que creo que es un día universal. Y curiosamente, un conocido, un amigo que trabaja en el DAN Social, que yo no tenía ni idea que el DAN Social, que es una entidad gubernamental, es la que está encargada de promover el voluntariado. Hace unos 15 años que yo me jubilé y vine a Colombia, un vecino mío que lo conocía mucho tiempo atrás me dice un día: Juan, yo quiero aquí ser voluntario, pero no encuentro dónde ser voluntario. Aquí no hay esa cultura del voluntariado que en otros países está tan desarrollado. Yo me acuerdo que en Estados Unidos va uno a las bibliotecas y encuentra fácilmente personas de voluntarias, ¿no? Yo fui estudiante en Nueva York y 2 años disfruté de un centro para estudiantes internacionales donde me asignaron un voluntario que era un señor muy senior y me enseñó a hablar inglés, me daba inglés de conversación, gratis. Entonces el voluntariado es un elemento crítico, sobre todo para los adultos mayores, porque es dar uno su tiempo. Y este amigo mío de Dan Social, yo le comenté algunas ideas que tenía y me dice: mire, Juan, puedes entrar a la página web de Dan Social y ahí te puedes inscribir, pero también puedes entrar al voluntariado de las Naciones Unidas, volunteering en inglés, con doble e, Ujú. .org. De tal forma que, otro pensamiento que se me ocurre aquí, que es una pregunta también para Darío, es que en una oportunidad aquí se discutió que íbamos a participar en algo en Cartagena y se circuló y hasta preguntaron: bueno, ¿usted cuánto va a dar para esta cosa, no? Y nunca más volvimos a oír eso, ¿no? No lo digo con ánimo de crítica, porque yo sé que esos procesos de organizar estos asuntos son lentos y la Compañía de Jesús pues tiene también sus reglamentos internos. Alguna otra organización también religiosa, yo sé que recibe, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Es decir, si usted, hay ya organizaciones donde lo único que usted da es su tarjeta de crédito y ellos le debitan mensualmente lo que usted diga. Esto tiene una gran ventaja, que no lo tienen que estar llamando cada mes, ¿no? Es supremamente fácil para el que recoge. Y yo le sugerí eso a uno de los dos padres que nos dio esa charla. ¿Te acuerdas, Darío? Sí, Llegó sí, nuestro sí, sí, Pacho y Alfredo. y yo le Sí. sugerí que por tarjeta de crédito. Supongo que no lo hicieron porque supongo que la Compañía de Jesús, perdón, se fue No, no, sí. sí, sí, sí se hizo, Lauro. Hubo un esfuerzo grande, hubo una lista de personas que se anotaron, mandaron sus datos, se ofrecieron. Esto, inclusive Jorge Luis Puerta estuvo muy metido en este proyecto, voló a Cartagena, les hicimos unas propuestas para un trabajo conjunto. Algunas cosas adoptaron, otras, lo que tú dices, sí, la compañía colabora con la arquidiócesis y va al ritmo de la arquidiócesis, y la lista quedó en manos de ellos con los nombres, los teléfonos, la lista de gente que se ofreció a donar económicamente, periódicamente. No creo que haya recibido tu nombre ni tu tarjeta de crédito, pero si quieres se la podemos añadir a No, ellos. no, pero mi nombre sí estaba incluido ahí. Mi nombre estaba incluido. Pero bueno, eso Eso quedó en manos de los jesuitas, sí. Y hicimos hasta donde hasta donde se pudo. nos fue permitido, sí. Jorge Luis. Sí, a propósito, como he tenido mucho que ver con respecto a esto, estuve bastante metido, les mandé 5 documentos que ellos fueron de alguna manera madurando conmigo, pero vale la pena hacer una reflexión. Yo creo, Lauro, que el gran problema que tienen fundamentalmente es que no tienen gente joven. Yo estaba, el día que yo estuve fue en mayo del 23, estuve ahí durante toda una semana completa. La mayoría, eran ocho los de la comunidad y casi todos pasaban, solamente había uno menor de 60 años.
Y ya de esos, ya el padre Lucho Ortiz ya murió, han muerto varios. Entonces hay un problema serio allí que quiero extenderlo a una conversación que tuve con un amigo íntimo que tengo aquí yo hace añísimos. Trabajamos juntos en Piura, con los jesuitas de Piura, aquí en Perú. Y él me decía, cada vez se están abriendo más a la colaboración con seglares, porque Ujú. se dan cuenta que no pueden resolver el problema con vocaciones. No hay vocaciones, eso no va a ser a corto plazo. Y entonces se están acogiendo, y él me decía, aquí en Perú, el 90% de las instituciones de los jesuitas están manejadas por seglares, por gente que no es jesuita. Y aquí parece que la política la tienen muy clara. No sé si tan claro la tengan en Colombia. Y a lo mejor ahí hay una gran barrera que todavía no se ha resuelto, ¿no? Creo que se necesita más apertura para que gente que no sea jesuita se haga cargo de la obra, como lo llaman ellos. Pero me parece muy bien citado el ejemplo, y creo que uno de los documentos que yo le produje fue justamente un sistema de voluntariado. Creo que Alfredo hizo referencia a eso en algún momento. Yo les elaboré una especie de manual de cómo desarrollar un voluntariado ahí en Cartagena. No sé si había servido, si seguirá funcionando o no, pero creo que tocas un punto clave a partir del voluntariado como una solución a ese tipo de proyectos, y donde Ujú. todavía gente como nosotros puede ser muy útil. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera contribuir con algo que ustedes crean que falta en la lista de Goyo, o que se puede añadir o hacer énfasis a lo que Goyo dijo, que nos pueda enriquecer a todos de sus propias experiencias? Porque aquí tenemos por lo menos 17 experiencias diferentes de cómo enfrentar la jubilación. Cuéntenos sus secretos, hombre, no sean egoístas. A ver, cuéntenos cuál es el secreto de su jubilación. Eh, Pedro, adelante. Gracias, Darío. Eh, Siguiendo esa línea que estás poniendo ahí, eh, digamos, hay un tema que me parece importante, eh, es el tema un poco del sentido del humor a esta edad, ¿no? Eh, a mí personalmente se me cuesta trabajo tener sentido del humor, como que todo lo toma uno seriamente, ¿no? Pero el saber sonreír, el tener como ese sentido del humor, creo que es algo que hay que trabajarle y hay que, a veces de pronto no tomar las cosas como tan en serio, es decir, no me entiendas mal, sino que sea como un sentido del humor, o sea, tener ese sentido del humor, gozar las cosas. Eh, hay otro tema que tal vez lo tomó Goyo allí, y siguiendo un poco la línea de Darío, realmente yo he estado también desde que tomé la jubilación como tratando de hacer cosas que puedan aportar a otros, ¿no? Eso me parece que es un tema que todos nosotros, por la formación que recibimos o la experiencia que tenemos, puede ser muy importante, ¿no? El aportar a otros lo hace sentir a uno muy útil, muy bien, ¿no? Y, y volviendo al tema del ejercicio, quisiera aportarles algo. Un ensayo que estamos haciendo con Ángela María es, ahora tenemos un profesor, un profesor que viene aquí 3 veces por semana y nos hace ejercicios con Ujú. pesas y cosas de ese tema. Eh, llevamos un par de meses ensayando eso, pero eso nos da una oportunidad como de, hombre, no hay que ir al gimnasio. Bueno, el gimnasio es bueno, pero viene el tipo acá y sí o no, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Hacer ese tipo de ejercicio que dices tú, que es como de masa muscular y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es importante. Y bueno, no, como decía tal vez la charla de Goyo, hay que macearla un poco. A Goyo le doy una cosa que me parece interesante, eh, que a estas cosas hay que ponerles tiempo. Por ejemplo, el ejercicio, hay que ponerles un horario. Es decir, uno no Ujú. puede, le doy esta frase a Goyo y Goyo me corregirá. Dice, no hay que tomar la decisión todos los días de a qué horas voy a hacer eso, sino que si tengo un horario para hacer la cosa, o un horario de lectura, o un horario, eso me permite como crear una rutina, ¿no?
Me parece que eso es Mm. un aporte bien importante. Y bueno, quería como aportar un poco de esas cositas. Excelente, excelente. Buenísimo, Pedro. Buenísimo, buenísimo. Hernando Bernal, libera tu micrófono, Hernando. Estás con el micrófono apagado. Estaba un poco tímido para hablar porque No. realmente una de las cosas que yo he echado mucho de menos en esta época pues ya de la jubilación, y lo hago con referencia a mis hermanos, es que yo no tuve hobbies. O sea, yo tuve aficiones como la música, la lectura, la filosofía, etcétera. Pero a la hora de la verdad, cuando yo escucho a personas como Darío, que todos los días por la mañana salen no solamente a caminar, sino a nadar o a jugar tenis, desafortunadamente yo no cultivé ese tipo de actividad en los años en los años cuando uno está trabajando y cuando uno está en toda esa serie de tareas y de proyectos y de cosas. Yo creo que esa es una cosa que yo realmente echo de menos. Y lo digo por esto, porque mis hermanos, uno de ellos acabó de morir hace unos 2 meses, pues ellos son muy aficionados a la pesca. Y Mm. realmente a la hora de la verdad me invitaban y yo de vez en cuando he ido con ellos. Y eso es toda una empresa, eso es de las cosas más interesantes que uno siente cuando la gente es aficionada y sabe. Porque primero tienen que hacer una inversión grande en cuanto a todos los equipos que tienen que llevar. Y eso implica una cantidad de detalles impresionantes, porque pues un aparatico que sirve para pescar, un tipo de pescado no sirve para el otro. Y entonces pues todas esas cosas, mientras uno las aprende, siempre son complicadas. Pero lo más interesante de todo es que realmente es como una empresa, o sea, hay que planificar con mucho detalle todas las cosas. Y cuando se llega a esos sitios donde la gente está pescando, hay una especie de comunidad muy profunda. O sea, no importa quiénes estén ahí, pero por la mañana todo el mundo sale con la ilusión de que va a conseguir algo. Por la tarde, cuando regresan, no todos son tan afortunados. Unos son más afortunados que otros. Y es muy interesante realmente ese nivel de familiaridad y de interacción que hay en esos refugios de pesca, que hay diferentes en el país. A mí el que más me ha gustado es ir al de Puerto Gaitán, que por cierto es muy bonito, es un poco lejos de Bogotá, pero es maravilloso. Y entonces el sitio por donde van, el río, los ríos, porque ahí hay una conjunción de diferentes ríos, en los lugares, etcétera, todo eso se convierte en un motivo de conversación muy profunda entre todas las personas. Y yo, cuando hablo de toda esta cuestión es porque yo en el fondo lamento no haberme preparado más y que en cierta medida pues lo hago solamente cuando me invitan. Y ahora ya me da mucho miedo porque en última instancia implica una fortaleza física muy grande. El pescador sale a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y regresa a las 6 o 7 de la tarde y durante todo el día ha estado expuesto al sol, al agua, al viento, a la brisa, etcétera. Y pues ya llega un momento en la vida en la cual uno se cansa. Y yo le decía a mis hermanos, mire, déjenme por lo menos regresar a almorzar para poder dormir mi siesta, con lo cual les estaba dañando, lógicamente, su día de pesca. Digo eso porque yo creo que la etapa final de la vida, no es distinta dentro de las orientaciones a todo lo que uno ha vivido antes. Realmente hay limitaciones, pero hay una cuestión que a mí me ha servido mucho y es que uno a lo largo de la vida se queda con una serie de preocupaciones y con cosas que uno diría, hombre, algún día tengo que volver a revisar tal tema o a trabajar tal asunto. A mí me pasó un poquito con el tema de lo que es la teología. Yo no hice teología cuando estaba en la compañía. Y yo me quedé pensando, dije, hombre, a mí me quedó una formación intelectual y espiritual que me ha hecho falta. Y entonces he tratado, inclusive Vicente Alcalá me ha orientado mucho
en esas cosas para poderme eh, orientar sobre algunos de los aspectos y me ha servido mucho, pero eso es parte, digamos, de continuar con lo que yo venía haciendo. No es una cosa distinta, no es nada diferente. Ese es un comentario, simplemente yo no había preparado nada especial, pero me encanta haberlos escuchado y escuchar todo lo que ustedes han dicho, porque también me guía para poder hacer algunas otras cosas. Yo aquí en la finca, que esa sí la preparé para estos últimos años, pues hago lo posible por caminar mucho, por lo menos por moverme, por ir de un lado para otro. Y pues dentro de ciertos sitios en donde estos caminos son un poquito pedregosos y complicados, pero pues ya sé por dónde hacerlo y ya. Y ese es, diríamos, el único ejercicio grande como ejercicio que hago. Pues gracias a todos ustedes y gracias por lo que he aprendido. Qué bien, Hernando. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Algún comentario, Goyo? Y oyendo a Hernando, a esta etapa de la vida es importante el bastón o la vara o lo que sea para caminar. Realmente nos hace falta la cola, eso nos ayuda a tener cierto equilibrio y a ciertas ayudas. Y realmente caminar en terrenos disímiles y aún en la misma ciudad con tantos andenes tan malos, el apoyo, tener con qué apoyarnos es importante. Entonces, eso yo creo que lo recomendaría como algo importante. Muchas gracias, Goyo. Yo realmente lo tengo y, y me lo han ayudado porque tuve uno que no me funcionó, pero finalmente mi yerno me ha ayudado a esto. Pero ya que tú hablaste, yo me acuerdo mucho cuando tú dictabas esos cursos para los pensionados allá en Ecopetrol. Y siempre me quedó una pregunta. ¿Tú alguna vez me invitaste a alguno de esos cursos para hablar sobre algunos temas? Y de toda esa gente que tú ayudaste, porque ayudaste, y gente que a la hora, la verdad, se pensionaba muy joven, porque es que una de las cosas en Ecopetrol es que había personas de 40 50 años que ya se estaban pensionando. Eso era absolutamente incomprensible. ¿Qué resultados has tenido? O sea, ¿que ¿te han vuelto a llamar? ¿Has mantenido alguna conversación? Eh, ¿Existe algún tipo, diríamos, de comunidad alrededor de eso? No, pero sí hay mucha gente que pues, me ha contado de sus frutos y de su proyecto de vida, o sea, gente que logró cosas muy interesantes, más las mujeres que los hombres. Me llamó mucho la atención, las mujeres a los 3 o 4 meses de jubiladas están bastante bien, o sea, se rejuvenecen y su proyecto de vida es muy fácil. En los hombres no es tan fácil, pero la constante es el que tiene proyecto de vida subsiste. La gente que no tiene proyecto de vida le da el infarto a los 3 o 4 meses. O sea, se enloquece de no volver a la planta. Más o menos como lo que nos dio esa estadística de la gente después de la pensión. Qué ¿A ti bien. te tocó por casualidad Jorge Mariño? Jorge, no lo conozco, no lo tengo en Porque él mente. se ha pensionado. Él se pensionó, él era más o menos de la edad de nosotros, mía, poco mayor, Ujú. y él se pensionó precisamente a los 45 años. Sí. Y realmente vivió, él murió hace 2 meses, acaba de morir. Realmente murió ya una edad muy alta y realmente para mí eso en Ecopetrol me parecía como muy raro, es decir, gente en la capacidad de su vida, pues ya con una situación hecha y en cierta forma definida. Bueno, simplemente comentario, gracias, No, Goyo. Gracias. era una consecuencia de la convención colectiva. Claro. Exacto. Gracias, Goyo, y gracias, Hernando. Jaime Heredia. Adelante, Jaime. Con los comentarios de Pedro y algo de lo que decía Goyo ahora, me acuerdo de una charla pues ahí normalmente con varias personas que me han preguntado, se supone, me dicen que me ven bien, que qué hago. Y dije, yo tomo mucho remedio. Dijeron, ¿verdad? Y dije, sí, el remedio que me da el médico es camine. Y yo camino de hora a hora y media diaria. Ese es mi remedio fundamental. Y lo otro, también tal vez por la edad y por la vejez, me han preguntado varias veces, oiga, ¿usted cuándo cree que se va a morir?
Yo les digo, yo sí sé cuándo me voy a morir. ¿Cómo así? El día que se me acabe el humor, ese día me muero. Qué bueno, qué bueno, Genial, qué genial, bueno. Jaime. Hay un amigo Gonzaga que dice que su hobby favorito es mamar gallo, es tomar del pelo, y se la pasa tomando el pelo a todo el mundo. Buenísimo, buenísimo. Eso es Luis un Arturo, ministerio. sí, Goyo, Eso es un ministerio, el ministerio de la sí, alegría. Gente que exacto. realmente llega a un ambiente y lo alegra, punto. Sí. Yo no me atrevo a preguntarle a Silvio Zuluaga en qué gasta el tiempo porque ya nos lo demostró con los proyectos que está anda metido, el tipo no lo consigue nadie, pero cuéntanos cuál es el secreto de eso, Silvio, hombre, no sea tan tímido. Bueno, pues nosotros, yo me jubilé hace unos 5 años eh, y antes de jubilarme también viajábamos mucho porque yo trabajaba en la Universidad Autónoma de Manizales y empecé allí con César Vallejo cuando tenía 60. Y le dije, César, yo ya estoy muy viejo, de modo pues que yo hago todo lo posible para que este proyecto funcione, pero yo tengo que tomar vacaciones y viajar mucho. Cuando esté viajando, pues no me pagan, pero tomo hoy un mes en la mitad de año, un mes a mitad de año, a final de año, y por ahí en otros viajecitos. Entonces, para nosotros viajar es muy importante y viajamos mucho. Lo otro es que yo soy muy inquieto y, y estoy metido en muchos proyectos, ¿sí? Pues ustedes estuvieron oyendo el que estoy ahora de la ruta del abasto y siempre he estado pues metido en proyectos, entonces vivo muy metido en proyectos. Y lo otro es que la tecnología me llama mucho la atención, entonces pues leo mucho sobre inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, eh, y me fascina también China, es decir, es una obsesión que tengo yo de leer sobre China y encontrar cuál ha sido el factor importante o los factores importantes de su éxito y conocer también las limitaciones que tiene, porque tienen retos también tan grandes como el capitalismo, ¿no? De modo pues que vivo muy Qué bien, ocupado. qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y a nivel físico haces algo, Silvio? ¿Cómo? A nivel físico. A nivel físico, todas las mañanas voy al gimnasio que me queda aquí a 2 cuadras. Ajá, 1 hora voy por allá todas las mañanas. qué bien, qué bien. Bueno, a ver quién más nos regala experiencias únicas de jubilación, hombre. Rigoberto, adelante. Li- Bueno, pues en primer lugar, mil gracias, Goyo. Yo confieso que cuando comenzó la charla, comencé a notar, dije, no, pero o yo no alcanzo a captar en la velocidad que los demás captan o qué, pero eran las ideas tan profundas que dije, no, pero esto no hay de dónde. Y terminó, y dije, ah, no, con razón, realmente todo es muy importante. Yo lo único que les comparto es que además de este grupo que procuro nunca perdérmelo, porque además estoy aprendiendo de cada uno de ustedes, eh, nosotros tenemos un grupo de compañeros de colegio, somos 4 y comenzamos a reunirnos cada 8 días en línea. Y al principio yo como que pecaba, dije yo estoy como muy intenso porque yo decía, bueno, les mandaba el link para poder hablar y a las 6 y decía alguno, "No, yo no puedo más tarde, media hora". Yo. Sin embargo, siempre fui constante, estar siempre prendido a esa hora y pues para satisfacción, hoy día todos nos buscamos y no, esta tarde no puedo, ¿por qué no probamos media horita más y listo? Es más, en la última reunión uno de ellos estuvo en el hospital y salía ese del hospital, dije, no, pues Álvaro no va a poder estar. Y no había salido del hospital y escribió, mire, por favor espéreme, que yo ya voy para la casa, ya salí del hospital, pero espérenme, o sea, uno a veces en esa intensidad que para algunos puede ser inicialmente un poco como si este tipo tan intenso que dijo que a las 6 está pendiente de eso, pero la gente termina necesitando
y entendiendo el valor de la reunión y del aporte y de la tomada del pelo y de recordarnos lo que hacíamos de jóvenes y de reírnos de las bobadas que hacíamos, pero nos lo gozamos, de manera que indudablemente he reconocido el valor de la amistad y creo que es un apoyo muy importante a esta edad. Mil gracias. Gracias, Rigoberto. Miren, miren, ahí vamos saliendo. A ver, los que no han dicho nada, a ver Luis Arturo que entró tarde, hombre, ustedes tener unos secretos de vida que te los vamos a robar, pero cuéntanos alguno de vida de jubilado. Primero que todo, muy buenas tardes y perdón porque no sabía que hoy era las 2. Y además Sí. yo siempre me enredo con el computador y me echo un cuarto de hora hasta que entro. Pero me encanta es verlos. Como decía mi compañero Rigoberto, es una necesidad y de encontrarse con las caras de ustedes y saber que uno es parte de ese grupo. Me encanta eso. Eso es parte de nuestra vida. Pero secretos yo no tengo, simplemente como decía Jaime, camino, es decir, el día que no camino yo me siento muy mal, me da frío en los pies. Entonces mínimo hago la vueltica de 4 kilómetros, que es la vueltica que yo me conozco más. Trato de no ponerme al sol porque tengo problemas en la piel. Entonces tengo aquí cerquita el Simón Bolívar, que tiene unos vericuetos bajo los árboles o en el humedal del Salitre, que es todo un bosque. Camino por ahí, sigo con mi rutina de meditación diaria, como poquito, duermo poquito y medito lo más que pueda. Eso es ese es mi secreto, ¿no? De resto, yo no tengo ningún otro secreto, sino que vivo con una tranquilidad inmensa en primer lugar porque nunca gasto más de lo que tengo. Dice, a mí me entra exactamente tanto y cojo unas bolsitas y guardo toda la platica para todos los gastos exactos. Si me sale una extra que es imposible, pues me toca meter la tarjeta de crédito, pero generalmente no hago eso. Entonces, de deudas, tranquilo. Y con la familia, pues me comporto de tal manera que les sirva. Es decir, yo me siento los cuido, los cuido y los cuido. Eso es como mi tarea, ¿no? Es decir, desde que amanece hasta que anochece, ellos saben que yo simplemente los cuido. Y yo vivo feliz, tranquilo. Y si me agarra un bus por ahí y me mata, pues me voy. Yo no tengo ningún problema. Es decir, yo estoy desde el año 87 preparándome y ya Goyo me echó la solución un día. Yo no tengo ningún problema. Qué bien. Hasta tenemos uno que nos echa absolución, ¿no? La extrema unción. Gracias, 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 Luis Arturo. A ver, yo quiero, no se hagan rogar, hombre. ¿Quién quiere colaborar con alguna experiencia de jubilación que crea que nos pueda ayudar? Vicente, adelante. Libera el micrófono. Gracias, Darío. Bueno, pues es una maravilla de reunión y esperamos que nos manden ese cuadro, esa lista de chequeo que preparó Goyo, porque es valiosísima. Yo quería recordar solamente una tertulia que tuvimos de una señora muy interesante. Bueno, espero que ustedes la recuerden, pero basado en dos experiencias negativas que he vivido de cerca con relación a la sucesión, con la relación a la organización del patrimonio eh, para los que vengan, los que sigan, sobre todo con el aspecto de las parejas. Un poco el problema no es tanto si uno tiene o no, o bueno, alguien tiene o no problemas, sino que se enreda con la familia de las parejas. Entonces ese tema de la sucesión o de la organización del patrimonio como el legado
pues comenzando por lo económico, pero lógicamente en otros aspectos, me parece clave y he querido recuperar esa reunión y ese libro que no me acuerdo cómo se llamaba, Legado de Amor o algo por el estilo, pero esa parte de proyección hacia adelante para evitar los problemas en los que están cerca, me parece clave como punto en esta etapa pues de la tercera edad, de la jubilación. Excelente, Gracias. excelente punto, Vicente, excelente el punto. Creo que tenemos ese video. Alguien me recuerda a una señora Arango, ¿no era? Sí, Sí, Eh, creo. Creo, y que es, entre otras, es el video más visto que tenemos de todos los 5 años de tertulias. Tiene Era de un Elsa montón de Arango. gente, un montón de gente lo ha visto. Era de Elsa Arango que están hablando. Eh, y eso les puedo mandar el link al canal de YouTube. Lo segundo, me parece ese tema tan absolutamente importante que Goyo sabe muy bien que yo le mandé un pequeño comentario al borrador. Hay una cosa que yo veo y personalmente creo que es importante. Uno tiene, en mi opinión, que prepararse para la muerte de uno y para no dejar pepinos, para no dejar líos a los hijos o a la esposa o a los descendientes. Y en esto me acuerdo de la esposa de un primo mío de Guatemala, ella era francesa, y cuando murió ella, ya muy mayor, los hijos fueron a mirar las cosas y tenía un cuaderno donde dejaba absolutamente todo. El cuadrito, el collarcito, el relojito para la fulanita, para la otra, para la otra. Decía cómo quería que fuera su entierro, cómo quería que fuera, para que no hubiera ninguna discusión entre sus hijos. A mí me pareció esa cosa espectacular, porque muchas veces, por lo menos a mí me ha tocado presenciar familias donde se muere el sujeto y los hijos empiezan a decir, que yo no estoy de acuerdo con que hagan esto, yo no estoy de acuerdo con que hagan esto, pero ¿por qué se van a quedar con eso? Y muchas veces se pelean. Después cuando hay dinero todavía es peor. Eh, y yo sí creo, y a mí me parece, y estoy tratando de encontrar el tiempo para empezar a dejar las cosas muy bien ordenadas. Y aquí está mi voluntad. Esto es lo que yo quisiera. Ahora, si después ustedes quieren cambiarlo, ya es otra cosa, pero si quieren saber lo que yo pensaba sobre el cuadrito, o sobre el carro, o sobre cualquier objeto que uno quisiera que vea que para no causar problemas, para ayudarles a los que quedan, para que hagan las cosas bien hechas. Es una idea que tiré y la tiro al aire, que creo que nuestra familia nos lo agradecerá el día que nosotros nos vayamos y dice, hombre, dejó las cosas organizadas, no necesariamente lo estrictamente jurídico de la sucesión, que evidentemente hay que hacerlo, pero los detalles. Gabriel Rodríguez. Gracias, Darío. Dos puntos. Primero, con relación al manejo de la sucesión. Yo tengo en el computador una carpeta que se llama por si las moscas, donde tengo absolutamente en detalle todo lo que hay, quién tiene firmas en las cuentas, dónde están las escrituras, en fin, todo el detalle financiero. Y mis hijos les di la clave de entrar al computador. De tal manera que cuando yo falle, pueden entrar al computador y saben que en esa carpeta que se llama por siglas está todo perfectamente especificado. Eso por un lado, ya se me olvidó que era la otra cosa que íbamos a hablar. Respecto al tiempo. Yo estoy pensionado desde el 2012, aunque he seguido trabajando parcialmente. En la actualidad trabajo 2 mañanas a la semana.
y el resto del tiempo lo divido por horas. Es decir, yo procuro que ninguna actividad, procuro no engolosinarme, por ejemplo, con la lectura, que agarro un libro y esas hasta que lo acabo. Entonces me pongo límites de cambiar de actividad cada hora aproximadamente. Entonces en la mañana, por ejemplo, tengo una hora de lectura de periódicos, tengo una hora de crucigramas y sudokus, tengo una hora para caminar, por la tarde tengo una hora para ver televisión, ver una película y eso hace que sea menos monótono eh, el, el, el mucho tiempo que tengo disponible. Ese es mi aporte. Qué bien, qué bien. Buen aporte, excelente. ¿Alguien más? Gabriel, ¿está? ¿Alguna otra opinión? Goyo, ¿se añade algo a tu lista? No, 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 he tomado nota de muchas cosas porque me parece interesantísimo y, o sea, cada uno encuentra su cultura respondiendo a sus requerimientos, que era como uno de los mensajes, y por ejemplo esto que acaba de decir Gabriel me parece muy interesante, o sea, ese variar hora tras hora para no engolosinarse, quedarse en una sola actividad, me parece interesantísimo. Y, y no, yo creo que mientras podamos ser útiles para los demás, estamos salvados. O sea, no importa qué tantas cosas hagamos, pero que sintamos al terminar el día que fuimos útil para alguien, que a alguien le agregamos valor en el día, ya eso justificó el día. Pronto lo otro ya lo podemos negociar. Y creo que era el Zarango, lo del legado de vida, yo también tengo en el computador unas paginitas en donde está todo ese instructivo de la jartera después de. Perfecto, perfecto. Yo no puedo aguantarme las ganas de preguntar cómo es el retiro en Italia. De manera que ahí Alberto o Guillermo Sanz nos tienen que decir alguna cosa, o Suiza, pues, para poner ahí en el límite. Cuéntenos cómo es eso de retirarse en Europa. Alberto, adelante. Bueno, entonces, la- eh, como las señoras hasta ahora no han hablado, voy a darle paso a la señora con una experiencia. Sí, 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 ve, tú estás aquí, entonces tienes que participar. Esto significa dare No, 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 porque diciamo, es una experiencia que hemos hecho tanto o ella como yo. Ella desde hace más tiempo me entusiasmó para hacer la experiencia y por eso quiero participarla con ustedes porque me parece que sirve a todos puede servirnos, María especialmente Gracia, cuando claro. uno ya tiene más añitos o tiene alguna dificultad física, etcétera, etcétera. Y es la experiencia del Feldenkrais. Entonces, adelante, María Mar- Gracia. Qué Sí, bueno, ella es María capaz de Gracia. hacerlo. Si ella Bienvenida. es un poco tímida, porque pobrecita, no, pues la niña, no, ella solamente tiene experiencia de hace como 40 o 50 años de maestra, entonces por eso es un poco tímida. no, no es, no es timidez, es que el español no es mi lengua, entonces Ah, no te es entienden fácil, no es perfectamente. fácil, bueno, ¿no? Lo que estaba diciendo Alberto es una actividad física que es muy saludable, es muy sana, creo, que es muy aconsejable para todos, que se llama método Feldenkrais, de movimiento inteligente, entre comillas. Es em, es un gimnasio dulce que mm, sirve para cuidar Gimnasia dulce. una gimnasia dulce que sirve para cuidar la postura correcta y y que no y pide que hacemos demasiado, ¿no? Porque em, es un método
que descubrió, que construyó ese señor, se llamaba Moshe Feldenkrais. Era era israelita. Estudió mucho el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, ¿no? Y bueno, con movimientos pequeños y muy atentos, eso permite que que ci muoviamo, Que nos que movamos. nos movamos más conscientemente y que alcancemos evitare come dire, le tensioni, Evitar las evitar tensiones. las Ujú. tensiones. Y realmente es, son algunos años que nosotros, Alberto y yo, lo frecuentiamo, ¿cómo se dice? Lo Ujú. frecuentamos, sí. Practicamos. Y bueno, eso mejoró bastante, ¿no? A mí me mejoró mucho porque yo tenía dolores de cuello, tenía dolores de espaldas, entonces eso, cuando tengo algún problema, yo sé qué hacer, ¿no? Y son suficientes pocos movimientos para alcanzar mm, evitare le tensioni, i dolori, Las si dice, tensiones, tensiones y dolores. dolores, sí. Qué Bueno, qué maravilla, qué maravilla. sí. Acabo de poner en el chat de amigos de toda la vida una consulta que le hice a ChatGPT sobre el método Feldenkrais eh, y ya lo debieron recibir los que están en el chat de amigos de toda la vida. Por lo menos para tener una explicación bien, habla del fundador, el señor Moshe Feldenkrais, no es una terapia, sino un enfoque de aprendizaje corporal, etc. Lo que nos está hablando María Gracia, los principios básicos, la plasticidad, y bueno, para los que quieran, ahí está en el chat de los amigos de toda la vida. Gracias, María Gracia y Alberto, por esa colaboración. Eh, A Guillermo usted. no nos quiere decir nada, ¿no? Como quieras. Si quieres, dale, Guillermo. Mi vida es, yo soy un desorganizado total. Y yo soy completamente el prototipo del desorden, pero vivo feliz. Es decir, nadie me podrá ordenar porque no me dejo, ¿no? Pero básicamente mi vida es, me levanto, mm, practico unas técnicas de interiorización que me enseñó un maestro del que muchos de ustedes me han oído hablar, que se llama Prem Rawat. Eso lo hago todos los días por 1 hora. Eh, Son 4 técnicas. Cada técnica se practica durante 15 minutos. Y luego, después de esta práctica, soy el encargado del desayuno aquí en esta casa. Entonces, preparo el desayuno. Eso me toma 1 hora o 2 horas más. Y ahí después viene la consulta del internet. Ustedes saben, yo hago un poco de transmisiones energéticas. Tengo personas que me piden que les transmita. Normalmente son los hijos, otras veces son personas muy allegadas que me consultan que les salió un dolor la víspera, que si les puedo ayudar. Entonces yo les hago la práctica. Después, en esto se me ha ido toda la mañana. Nosotros solamente comemos 2 veces al día. O sea,
el almuerzo es hacia las 4 de la tarde y claro que llego con bastante hambre, o sea, no, yo normalmente soy más comelón, pero me ha gustado ese sistema de solo hacer dos comidas gruesas. O sea, nosotros normalmente después de las 5 de la tarde ya no comemos nada. Ya hemos cerrado el capítulo del estómago. Eso tiene muchas ventajas porque se aliviana uno mucho del estómago, pues de la parte digestiva. Y esa es mi vida. Y Qué ahí bien. de las 4 o 5 de la tarde que terminamos de almorzar hasta las 9 10 de la noche, 11 de la noche, me dedico a estudiar un poco de homeopatía, flores de Bach, a perfeccionar mis fórmulas. Qué maravilla. Qué, qué maravilla. Guillermo, que no eres organizado, no vengas con esa historia, porque más organizado imposible. Pero excelente, excelente, Guillermo. De verdad, muchas gracias por compartirnos esto. Eh, Gabriel, Sí, otra vez molesto. hombre, Una cosa que no he oído en esta sesión es sobre el dormir. ajá, Yo creo que si uno duerme bien, el día lo pasa bien. Eh, Mi experiencia con el sueño ha sido complicada porque tuve muchos años de eh, insomnio, de dormir un par de horas y el resto dar vueltas entre la cama. Pero en una reunión de los ex jesuitas, Alberto Betancourt nos enseñó unas técnicas de relajamiento y de autohipnosis. Eso hace como unos 2 años. Y ujú, las puse en práctica y estoy durmiendo 7 horas muy bien. Y eso se ha traducido en que durante el día estoy mucho más activo. Antes era, digamos, un poco perezoso. Eso ha desaparecido. Paso el día bien. Yo creo que dormir bien es una de las claves para un envejecimiento decente. excelente tu punto, Gabriel. Goyo, ¿querías decir algo? No, obviamente muchos de los temas están en las páginas que no están acá. Y lo otro es, yo me siento discípulo de Guillermo Sanz, pero me da mucha pena como mencionarlo mucho porque no, yo soy un aprendiz de brujo chiquito. Entonces, no, algún día haré cosas más interesantes, pero me ha servido mucho toda la transmisión energética, lo poco que practico funciona y me ha ayudado mucho. Excelente. Gabriel trajo un tema de la dormida. Sí. ¿Qué tal la siesta? La Por siesta, ejemplo, a ver, ¿hay experiencias a favor, en contra de la siesta? Yo toda estoy... la vida he dormido siesta. En Ecopetrol me llamaban el hombre de la siesta. Me recostaba 10 minuticos en una colchonetica, ya, listo. Para mí sí ha sido muy difícil la siesta. El Ok. día que tomo siesta, por la noche me No, complico. Entonces, así esté fundido mediodía, no tomo siesta. yo estoy entre tomarlas y no tomarlas. A veces me dan ganas y a veces no, pero y quisiera saber una muestra de quién hace siesta. Levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, poquitos. Cinco. Rigoberto. Ah, Julio, Julito. Cuéntanos tu historia, Julito. ¿Cuál es tu secreto de la jubilación? Aprovechemos que tenemos un tiempito. Yo entré muy tarde, no capté lo de Goyo, pero en mi jubilación, el primer año me dediqué a visitar museos aquí en Bogotá, todo lo que pude. Yo no iba a comprar ningún cuadro, sino simplemente mirar, sí, mirar, porque el arte me llena muchísimo, sí.
Después de que se jubiló María Cristina, mi esposa, empezamos a escribir, como ya les he dicho antes, que escribimos sobre pareja, sobre familia, sobre niños. Eso nos hizo realmente captar las necesidades de la gente y ayudarlos. El otro punto, también se los he dicho en otras ocasiones, con Cris trabajamos en el Encuentro Matrimonial Mundial, ¿sí? Un movimiento de la Iglesia Católica referido también a todos los momentos de la vida de pareja. Y nos dedicamos 32 años a esa misión y realmente fue algo que nos gustó mucho y que hicimos realmente. Dios nos lo dio bien a mucha gente, ¿no? Todavía tenemos consultas en ese sentido y realmente estamos muy contentos. Yo no tengo ahora buena salud y eso ha sido un limitante bastante fuerte para mí. Por eso las siestas son larguitas, Qué para maravilla. recobrar salud, recobrar fuerzas. También ando con mi bastoncito. Ya me he caído varias veces, ¿no? Por eso ando con gafas oscuras. Y la reunión con ustedes para mí ha sido realmente una obligación, diríamos así, más una oportunidad de oír maravillas de ustedes, mis amigos. Gracias. Qué bien, Julito. Qué bien, Julio. Muchas gracias. Bueno, sé que tenemos a Carlos y a César Torres, los hermanos Torres, escuchándonos y evidentemente no les voy a pedir que hablen porque sé de algunas limitaciones que tienen, pero espero que nos estén escuchando y van nuestros mejores deseos por su recuperación de los dos. Eh, Creo que ha sido una reunión espectacular. Goyo, gracias, gracias, gracias por traer ese tema, porque todos estamos aprendiendo aquí. Estamos, mira, está Carlos, está Carlos. ¿Quisieras decir algo, Carlos? Libera tu micrófono. No, no he participado activamente, aunque mentalmente sí he estado totalmente conectado con el grupo. Abre los ojos, abre los ojos. Y, Bien. Abre los pero ojos. yo tengo una cosa que pues, se van a reír los compañeros, y es que, contrario a lo que ha pasado con ustedes, yo planeé totalmente mi jubilación desde todo punto de vista. Yo tenía ya qué más iba a escribir, qué no iba a escribir, y también dónde iba a estar, qué sitios iba a visitar. Los tenía inventariados para que no se me quedara ninguno por fuera, y cuando llegara el momento de la jubilación poder sacarle el máximo jugo. Resulta que cuando llegó el momento de la jubilación, yo tenía un mal que no tiene cura, una actividad huérfana, no tanto como la de mi hermano César, pero sí fuerte, las limitaciones que pone el mal de Parkinson. Y entonces todos los planes se unieron, se fueron. De un momento a otro, yo pasé de ser un jubilado contento, ambicioso,
que le quedaba un tricito tal como lo había planeado. Y resulta que no se podía ejecutar. Tenía varios momentos y varios viajes y diversas actividades, todas pensadas, hasta cuánto iba a escribir del siguiente libro. Y dije, sí, pero eso estaba ya calculado. Y tu conclusión, no se pudo hacer nada, porque comenzó a fallar el habla, a pesar de que mi situación no es como la de mi hermano, es suficientemente limitante para decir que no pasó nada, no, pasó todo. Comenzó con un segundo infarto, me había dado uno antes. Y en conclusión, no sirvió para nada haber planeado tanto, porque el hombre dispone, pero yo, por esa frase que hay por ahí. Y hay tantos hechos que cambiaron totalmente los planes. Nos dio muy duro porque teníamos todo, pero no teníamos nada. Y llegó un momento nadie ha hablado de ese momento, y a mí me llegó, y lo quiero comentar a ustedes cómo lo siente uno. Resulta que llegó un día en que a eso de las 5, 6 de la tarde, cogí el estilógrafo, lo puse en mi colección de estilógrafos. Tenía colección de varias cosas, todas que me gustaban, pero no sirvió para nada. Y se acabaron los planes, pero llegó un momento, que es el que quiero comunicarles, en que no tenía absolutamente nada que hacer. A las 5:15 de ese día se me acabaron todos los sucedáneos, todos los momentos posibles de reparar lo que ya se había dañado, que fue toda la planeación. Conclusión, no sirvió para nada, y estamos tratando de reconstruir para darle un sentido a la vida. Espero que les haya servido y no vayan tan preparados como estábamos nosotros. Qué bien, Carlos, qué bien. Muchas Gracias, gracias. Carlos. Gracias por esa contribución, Carlos. Qué Gracias. bueno oírte. Sí, Sí, muy importante. sí. Wow, tengo a César al otro Sí, lado. si César, mi hermano Carlos participó, yo también voy a participar. adelante, César. Yo César, me, tú- yo tú- me, César es Gonzaga, del grupo de los Gonzagas. Nos reunimos todos los miércoles, está todos los miércoles con Entonces, nosotros. Y César, y bueno, cuéntales tú. Adelante, César. de una vida y fui muy deportista, y el deporte me dio todo en la vida. Me jubilé a los 78 años y tuve la posibilidad de tener haciendo deporte. Jugaba tenis y jugaba golf, y esa era mi pasión. Y afortunadamente mi esposa era exactamente igual, entonces lo disfrutamos muchísimo. Igual que viajar a visitar a la hija a Estados Unidos. Pero donde quería hacer mucho énfasis es que
no me van a querer. Yo duermo sin problema 12 horas diarias. Que viva el sueño. Descanso inmensamente y tengo una paz espiritual que me deja ser totalmente feliz. Un gusto escucharlos a ustedes porque es un gran programa para mí. Un abrazo. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros. Yo no sé si Se todos los mandé todos, a usted se los envié. César está con una Ah, no, esclerosis lateral no, amiotrófica, espera, ELA. mirando. Y bueno, aún así está participando de nuestras reuniones. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, César. Creo que tanto tú como Carlos, nos están trayendo a la realidad de lo que puede pasar, de lo que podemos planear y no conseguir, pero pues es toda una experiencia de vida que nos enriquece. Creo que ha sido una tertulia conmovedora para mí, supremamente rica. Les agradezco a todos que participaron, que contribuyeron. Goyo, gracias por traer este tema. No nos lo imaginábamos así, definitivamente. Eh, Solo quiero tomarme 2 minuticos para anunciarles las próximas tertulias. Tenemos la semana entrante a Perico, Gabriel Jaime Pérez, que nos va a hablar sobre hacia una ética de comunicación para la paz. Bernardo Nieto nos ha conseguido a Perico para hablar. Y el 2 de octubre tenemos de invitado probablemente a una persona que alguno de ustedes pudo haberla conocido. Se llama Juan Fernando Posada Corpas, hijo de Isabel Corpas de Posada, que estuvo con nosotros y que fue compañera de algunos en teología. Juan Fernando fue alumno mío en el Colegio San Carlos hace mucho tiempo y me lo encontré aquí en Alicante. Estuvo en el mundo de las finanzas y ahora está dedicado a la historia, a hacer una maestría en historia del mundo, y tiene un canal de YouTube para divulgación de la historia súper interesante. Entonces lo he invitado y nos va a hablar sobre el tema divulgando la historia en la era de la inteligencia artificial. Y para el 9 de octubre, William Mejía nos ha conseguido a un cantante colombiano que probablemente, yo no había oído hablar de él, pero probablemente ustedes sí. Se llama Valeriano Lanchas. Valeriano Lanchas, eh, la historia de una voz maravillosa de Colombia para el mundo. Es uno de los grandes cantantes de Colombia, de ópera, en el Met de Nueva York, etcétera. Ha accedido a estar con nosotros y va a ser una oportunidad de conocer un artista excepcional colombiano. Esas son las 3 próximas tertulias. Creo que tenemos tema y ahí vamos consiguiendo cualquier idea que tengan, cualquier contacto que tengan interesante de alguien que ustedes creen que nos pueda enriquecer. Déjenme saber o déjenos saber al equipo coordinación y tendremos una excelente invitación para que nos vengan a hablar. ¿Comentarios, Alberto? Sí, mira, Valeriano, por si acaso, es hijo de Marta Naluz. Y Marta Naluz fue compañera de varios de nosotros en filosofía en la Javeriana. Mira, qué interesante. Qué bien, qué bien. Gracias, Alberto, por la información. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. Felicitaciones por una tertulia inolvidable y nos encontramos la semana entrante. Feliz tarde. Chao, gracias. Noche para los Felicidades. europeos. Muchas gracias. Chao, a ti. Gracias. Chao.